Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en estos foros de Vive en Casa. Les saluda Carlos Rodríguez. Yo soy coordinador Vive de Bienestar y Desarrollo Estudiantil de Universidad Tecmilenio Campus Mérida y pues les doy la más cordial bienvenida a estos foros. De nueva cuenta, la experiencia que tenemos a través del proyecto Vive, pues llega a toda la comunidad de alumnos, alumnas de preparatoria, profesional, maestría, por supuesto, incluso otros sectores maestros que están con nosotros participando y la comunidad en general, también padres y madres de familia que de repente nos acompañan. Agradecemos estén aquí con nosotros y que tengan esta disposición de participar en en todas estas actividades, ¿no? Me permito precisar cuál será el foro que vamos a tener hoy. Hoy vamos a estar desarrollando el foro de cuidado del medio ambiente, cuidando del medio ambiente desde casa. Nos va a acompañar una maestra del área VIDE, también es maestra de nivel preparatoria y que trabaja muy cercana a todos los proyectos que nosotros realizamos. Es la maestra Fátima Chacón Medina de Campus Mérida, quien agradecemos esté aquí con nosotros. Por favor, antes de iniciar, te pedimos mantener tu audio apagado, también mantener tu cámara apagada y te pedimos también, por favor, vamos a tener una dinámica para interactuar contigo, pero esto lo vamos a tener hasta ya el cierre de este taller. Y toda la dinámica de interactuar contigo va a ser a través del chat. Lo vamos a precisar al final de esta actividad. Así que, pues después de esta bienvenida, maestra Fátima, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Le cedemos ya la palabra, micrófonos, cámara y todo lo demás. Gracias, maestra. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes a todos. La verdad es que es un verdadero gusto estar aquí con todos ustedes desde Mérida, Yucatán, por si tenemos gente de todo México. El Campus Mérida pues está muy feliz de poder participar en estas presentaciones VIDE de manera muy particular. Pues para mí es un honor poderles hablar sobre este tema que hoy por hoy tiene mucha importancia y que además pues hay mucho que decir, pero sobre todo hay mucho más que hacer que decir. Y espero que a raíz de lo que vayamos a platicar hoy, pues cada uno de ustedes pueda aplicar varias de las cosas aprendidas en casa. Probablemente algunas de las cosas que hablemos sean temas que ustedes ya conocen o a lo mejor ya han escuchado, pero que vamos a recordar y que al final de la charla, pues como ya mencionó el maestro Carlos, nos gustaría pues, escuchar sus opiniones, sus dudas, si tienen alguna pregunta. Entonces, me permito compartirles la presentación. Okay. Como ya mencionamos, el tema del que vamos a hablar es cuidado del medio ambiente desde casa. Vamos a empezar contextualizando un poquito por qué la importancia de este tema. Según la Agencia Internacional de Energía, actualmente el mundo usa el 70% de toda la energía que usa, la obtiene de combustible fósil. Como ustedes ya saben, el combustible fósil es el petróleo, el gas natural y el carbón mineral. En México, el 90% de nuestra energía proviene de este combustible fósil. ¿Y esto por qué es importante o por qué lo mencionamos? Porque estamos ante dos problemáticas muy grandes actualmente. La primera es que las reservas del combustible se están agotando. Los expertos de diferentes literaturas ustedes pueden revisar y van a encontrar que nos queda de estos combustibles fósiles para el año 2050 o 2075 aproximadamente, dependiendo de cómo se vaya dando esto. ¿Y qué pasaría si se agota el combustible fósil? Bueno, ya dijimos que nuestra energía depende en casi 100% de ella, pero aparte también tenemos nosotros muchos materiales que se derivan, por ejemplo, del petróleo, ¿no? Entonces, que se agote, pues es realmente algo que sería muy drástico para la economía, para la actualidad. Además, que obtener nuestra energía del combustible fósil, pues también genera lo que son gases de efecto invernadero, de los que vamos a hablar actualmente, porque estos gases de efecto invernadero tienen realmente un impacto negativo a lo que es el medio ambiente. ¿Por qué son gases de efecto invernadero?
bueno, si podemos observar aquí en la imagen, la atmósfera de por sí ya trae lo que es una delgada capa de gases que la rodean. Esta delgada capa de gases hace que la Tierra pueda mantener su temperatura. Eso es algo normal, no tiene que tener los gases de efecto invernadero en una proporción normal. El detalle es que con la actividad humana se empiezan a producir algunos gases de efecto invernadero que ustedes pueden ver en la presentación, como el dióxido de carbono, el metano, el vapor de agua, ozono, óxido nitroso y dióxido de nitrógeno, por decir algunos, ¿no? Entonces, esta capa que vemos aquí se empieza a hacer más gruesa, cada vez más grande, más grande, más grande. Entonces, ¿qué sucede? Que entran los rayos del sol, pero tienen dificultad para salir, entonces rebotan y esto hace que la Tierra se caliente más que lo que debe de ser de manera natural. Al calentarse, tenemos efectos negativos, ¿bien? Como ustedes ya conocen, se empiezan a derretir los polos, esto causa inundaciones en algunas partes, sequías en otras partes, que las épocas de lluvia ya no son las que nosotros conocíamos, empieza a haber variedad, empieza a haber una serie de fenómenos naturales que empiezan a afectar a la Tierra, y todo esto porque no estamos cuidando lo que es nuestra producción de gases de efecto invernadero. Entonces, resulta que ahora entramos en una época de pandemia que nos hace entrar en una cuarentena que todos nosotros estamos viviendo actualmente. Y seguramente ustedes han visto esta primera frase: el mundo ha tenido un respiro, porque hemos visto en las redes sociales muchas imágenes, videos de aguas que se han vuelto cristalinas, que si los animalitos han salido y ahora están andando por las calles, que resulta ser que el principal virus al que se enfrenta el mundo es realmente el ser humano, que ha estado acabando con todos los recursos y con el medio ambiente. Y eso es verdad, porque, pues como he mencionado, pues hemos tenido algunas evidencias de ello, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido realmente? Hemos tenido una reducción en la actividad industrial, como todos ustedes saben. También se han cancelado básicamente el total de los vuelos y el tráfico vehicular en un gran porcentaje. Sobre todo este último, el tráfico vehicular, pues ha hecho que reduzca drásticamente el CO2, o sea, el dióxido de carbono. Ha tenido su reducción histórica, la más grande reducción histórica que ha tenido el planeta en los últimos 100 años. De manera histórica se ha visto que el dióxido de carbono, siempre que se tiene una crisis, inmediatamente viene una reducción de dióxido de carbono, ¿no? Como cuando hubo la gripe española o como cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, eso ha ocasionado reducciones en el dióxido de carbono, pero la más grande que se ha tenido ha sido esta, que ha sido ocasionada por el COVID-19, ¿no? Entonces, pues esto hace que de alguna manera algunos digan, oh, pues qué bien, o sea, estamos mejorando, porque aunque a la fuerza nos tienen encerrados, estamos mejorando en el medio ambiente, pues en realidad no es tan así, o sea, no es tan positivo, y ahorita vamos a hablar por qué. Lo que quiero mostrarles es que desde febrero los satélites de la NASA han detectado caídas de entre un 20 y un 30% de las emisiones del dióxido de nitrógeno en algunas regiones de países que han sido muy golpeadas por esta pandemia del coronavirus, por decir algunos: Italia, China y Estados Unidos, de los cuales quiero mostrarles algunas gráficas, algunas imágenes. Por ejemplo, aquí vemos la imagen satelital de Wuhan, China, donde se inició todo. En enero y febrero pueden ustedes observar la diferencia de cómo se ve la imagen de enero, que ya desde diciembre había empezado lo que es la pandemia, pero en enero ya teníamos esta imagen, y en febrero la imagen satelital nos muestra una diferencia completamente notoria, ¿no? Si observamos la imagen satelital de Italia, podemos observar lo mismo. Esta fue tomada en febrero y marzo, y también pueden observar una disminución en las emisiones del dióxido de nitrógeno. Después, si observamos la imagen satelital que nos representa el mundo, ahí también se puede observar la diferencia de enero hasta marzo. Entonces ahí ustedes pueden ver. Gracias a ustedes por su tiempo, aquí lidiando con algunos problemas técnicos. Vamos a retomar lo que les comentaba. Les decía que esto parece un panorama positivo en el sentido de que pues ha habido esa disminución de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero. Sin embargo, pues no es tan simple como parece, porque
les decía que estando nosotros en el hogar, pues hemos aumentado el consumo de energía que estamos requiriendo, ¿no? La ONU afirma, por otra parte, que también tendremos un aumento en los desechos médicos peligrosos, con los cuales después de la pandemia también tendremos que lidiar. El Banco Mundial, por su parte, nos ha dicho que los países han relajado la reducción del uso de plástico. Si ustedes observan, por ejemplo, se habían tomado medidas en los supermercados para ya no dar lo que son las bolsas de plástico, las bolsas desechables, vamos a llamarles así. Y pues ahorita con todo esto de la pandemia, pues se ha relajado un poquito, o sea, ya no se está tomando tanto esto en cuenta, como que se está cuidando más bien lo que es la salud de la persona, y muchas veces cuidar la salud de la persona implica pues ponerle muchas bolsas o ponerle muchas cosas que nos protejan de alguna manera, pero que en el fondo pues esto va a ser un desperdicio, ¿no? Por otra parte, también la Agencia Internacional de Energía y la NASA nos mencionan que para que pueda haber un verdadero impacto en la disminución de gases de efecto invernadero, este debe ser por un periodo prolongado de mínimo un año, cuando ahorita lo que tenemos va a ser un periodo de algunos meses. Entonces, no se va a tener un cambio como tal vez se esperaba en ese sentido, ¿no? Ahorita vamos a hablar de qué va a depender el cambio. O sea, lo que estamos viendo es que después del confinamiento vamos a tener una posibilidad de efecto rebote, algo así como cuando se hace la dieta, ¿no? Uno hace la dieta, baja de peso, pero cuando regresa a una vida como la que llevaba antes, no solo recupera su peso, sino que recupera aún más que ese peso que tenía. Algo así nos podría suceder en el planeta Tierra si no tomamos las medidas necesarias. O sea, ahorita los animales están saliendo, que el agua cristalina, que la disminución de dióxido de carbono, pero si regresamos a nuestra vida habitual una vez que acabe el confinamiento, pues esto puede empeorar. O sea, vamos a rebasar incluso los límites que se tenían el año pasado en las gráficas de producción de gases de efecto invernadero. Entonces, eso es lo que podría suceder si nosotros no tomamos cartas en el asunto. ¿Cómo podemos nosotros cuidar el medio ambiente desde nuestra casa? Porque ahorita no podemos salir, nos dicen quédate en casa, y a veces uno interpreta ese quédate en casa como no puedes hacer nada, ¿no? Y no es así, hay muchas cosas que podemos hacer en todos los ámbitos, pero de manera especial para cuidar el medio ambiente hay muchas, muchas cosas que cada uno de nosotros puede hacer. Voy a irlas mencionando y al final me voy a enfocar en una que es el ahorro de energía, ¿sí? Que es un poquito más sencillo, ¿no? Pero vamos a empezar hablando del ahorro de agua. Creo que todos ustedes desde muy chicos han escuchado que el ahorro del agua es muy importante. Por ejemplo, cuando uno se va a cepillar los dientes, pues no tener la llave del agua abierta y que esté saliendo el agua mientras estás cepillando o mientras estás bañando. Eso es como que básico, ¿no? Eso todos ya lo saben. Pero también, por ejemplo, en casa, ahorita que estamos todos en confinamiento, pues se está revisando las tuberías y las llaves que no tengan fuga, que no haya goteros, porque con una llave que tenga un gotero, ahí se está perdiendo muchísimos litros de agua, muchos, 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 como el 10% del agua que se consume en un día en la casa se pierde a causa de esas pequeñas goteras. Otra manera en la que podemos cuidar el medio ambiente es haciendo uso de las 3 R's: reciclar, reducir y reutilizar. Hablando de la parte de reciclar, como podemos ver la imagen ahí donde se está separando el PET, les quiero comentar que en el mundo se tiene un promedio de reciclaje del 14%, o sea, de toda la basura que se saca, solamente el 14% se recicla. Y esto es muy poquito, porque estamos comparándolo obviamente con un 100%. Si, si nos fijamos en México, estamos todavía peor, porque en México apenas se recicla un poco más del 9%. Pero si nos comparamos con otros países, por ejemplo, Alemania ya está reciclando casi el 70%. Claro que obviamente pues hay muchas diferencias de todo, ¿no? En cuanto a los países, pero yo creo que no debemos de quedarnos en eso de que, pues es que es Alemania, ¿no? Sino tratar de pensar, bueno, ¿y qué está haciendo? ¿Qué están haciendo sus países? Por ejemplo, Estados Unidos y China tienen un 35% y ustedes podrían pensar que ellos a lo mejor deberían de estar más altos que Alemania, ¿no?
y sin embargo están en un 35. Entonces hay como que pensar qué podemos hacer nosotros, empezar tal vez desde casa, ¿no? Separo el PET, separo el cartón para poderlo reciclar. También es importante reducir, que todo lo que yo consuma, tratar de ver que no tenga muchos empaques, que no sea mucho desperdicio, ¿bien? Y reutilizar, o sea, todo lo que se pueda. Por ejemplo, yo les decía a mis alumnos el otro día, si el famoso topper que se usa en México, pues a lo mejor ese trastecito que trae el yogur, ¿no? Por ejemplo, que lo podemos reutilizar y eso ya parece algo simple, pero estamos haciendo algo muy bueno. Todo esto nos lleva a un manejo apropiado de la basura. En el mundo, el promedio es que cada persona saca de basura 800 gramos al día. Ese es el promedio del mundo. Pero ¿qué creen? Los mexicanos sacamos un promedio de 1.3 kilos de basura al día. Ese es un promedio. Entonces, estamos por arriba del promedio mundial. Eso no habla muy bien de nosotros. Aparte de esto, más del 50%, un poco más del 50% de la basura que sacamos es basura orgánica, es decir, es basura que a lo mejor podríamos estar utilizando para hacer composta o para usar como abono para nuestras plantas en un futuro, ¿no? Entonces eso, nosotros a veces hacemos una mezcla ahí entre basura orgánica e inorgánica, que al final de cuentas es un desperdicio y una contaminación muy grande. Igual, ahorita que estamos en este confinamiento, es importante saber que podemos hacer la creación de espacios verdes en la casa. No todos los hogares contamos con espacios grandes, a lo mejor un patio muy grande, pero siempre, aunque sea un espacio muy chiquitito, siempre hay oportunidad de poner alguna que otra plantita que nos ayude a filtrar y limpiar el aire y a producir oxígeno, ¿sí? Entonces ahí ocupar este espacio, además estar cuidando una planta, es algo que nos puede a nosotros ayudar a estar un poquito más relajados, sobre todo en estos tiempos, ¿no? El uso de las energías renovables pues es evidente que ayuda, porque ya dijimos que el 90% de nuestra energía en México es energía de combustible fósil, pero a veces cuando hablamos de energía renovable dicen, pues, ¿cómo vamos a usar energía renovable si es muy cara, si requiere de artefactos que a lo mejor van a tener que venir a instalar, por ejemplo, paneles solares, y pensamos en cosas muy complejas, pero en realidad la energía renovable va más allá. Por ejemplo, si pensamos en la energía solar, el simple hecho de que uses la energía directa del sol para secar tu ropa en vez de usar una secadora, pues ya estás ahorrando bastante, ¿no? Por ejemplo, existen muchos tutoriales que nos enseñan cómo realizar un deshidratador de alimentos y esto usando pura energía solar térmica. Entonces, realmente hay muchas cosas que podemos hacer usando lo que es solamente, por decir algo, el sol y el viento. Entonces, sí, la energía renovable implica mucho más, pero a escala chiquita, en casa podemos empezar a hacer estos pequeños consejos que les menciono, ¿no? Por otra parte, toda esta pandemia nos ha hecho mirar a, a regresar un poquito a lo que se hacía antes de producir nuestros propios alimentos, porque ahorita que no podemos salir, pues de repente poder acceder al alimento es muy complicado porque tienes que exponerte, salir, comprar. La economía ahorita no anda bien en muchas partes, ¿bien? Y entonces producir nuestros propios alimentos puede ser algo que favorezca tener tu propio huerto en casa, a lo mejor chiquito, pero tenerlo, porque pues hay muchas, por ejemplo, muchas verduras y muchos que se pueden sembrar y cosechar fácilmente, como lo es la calabaza, el tomate, a lo mejor alguno que otro chile poblano, cositas que son muy sencillas de sembrar en casa y que nos pueden ayudar a consumirlo. ¿Y esto por qué ayuda al medio ambiente? Pueden preguntarse, porque en las otras es como muy evidente, ¿no? Pero aquí, ¿por qué ayuda al medio ambiente? Bueno, porque resulta ser que en promedio nuestros alimentos recorren más de 2.000 kilómetros para llegar a nosotros. Eso es en promedio, ¿no? Porque cada uno en su estado y en su ciudad, pues tiene pues, a lo mejor un mercado que viene de los pueblos cercanos, ¿no? Pero en promedio se calcula eso en el mundo y pues obviamente todo ese traslado hace uso del combustible fósil al momento de trasladarse. Ahora,
Lo que vamos a centrarnos hoy es en el ahorro de energía. Algunos tips rapiditos para que ustedes puedan hacer en casa. La energía consumida en iluminación, se nos consume aproximadamente la cuarta parte de todo el gasto que tenemos en casa. Entonces es importante hacer cambio de nuestras lámparas convencionales por lámparas de bajo consumo. Actualmente tenemos igual las lámparas LED. Solamente haciendo este cambio ahorramos el 75% de la energía utilizada. Hay que mantener limpias esas lámparas porque cuando el polvo llena las lámparas, entonces eso hace que nos ilumine menos y que por lo tanto lo necesitemos prender. A lo mejor en vez de una lámpara prendemos dos, ¿no? Usa lo más que te sea posible la luz natural. Siempre, a lo mejor un tragaluz o una ventana que te deje que entre la luz natural. Es importante que los colores dentro de la casa y dentro de lo que a ustedes les sea posible sean colores claros para que nos refleje bastante la luz. Y colocar detectores de presencia de luz, si les es posible, son aquellos en los que si no hay nadie, pues se permanece apagado y en cuanto detecta la presencia de personas, pues se enciende. Esto ahorra muchísimo. Entonces hay que acordarnos de apagar la luz cada vez que salgamos de una habitación y desconectar todos los aparatos eléctricos que no estemos usando. Se enciende el televisor solo cuando se vaya a usar. Se ha comprobado que el 40% del tiempo que está encendido, pues nadie lo está viendo, ¿no? El clásico que ya te dormiste, apagan el tele y dices, ah, sí lo estaba viendo. Nada, nadie está viendo esa televisión. Hay que apagar la computadora cuando no se esté usando porque muchas veces invernando se gasta el 70% de su consumo al día, solamente por la flojera de no apagarlo. Y considera tener una computadora portátil porque esa nos consume menos energía que una computadora de mesa, ¿no? También cuando vayamos a usar los artefactos electrodomésticos como la lavadora, es importante para ahorrar electricidad considerar su capacidad máxima. O sea, no voy a lavar por un poquito, sino voy a juntarlo para poderlo lavar en su capacidad máxima y de esta manera ahorrarnos energía. Lo mismo pasa cuando se plancha la ropa. Si voy a conectar hoy la plancha para planchar una camisa, pues estoy conectando, haciendo que llegue a su temperatura máxima, luego apagándola porque el termostato está funcionando y se apaga y se prende, ¿no? Pero si nosotros juntamos una gran cantidad, pues entonces ya aprovechamos al máximo el calor que se tiene en la plancha. En los pequeños electrodomésticos hay que usarlos al máximo. Por ejemplo, si tienes una tostadora que tiene 2 ranuras, usa esas 2 ranuras, no la uses para una, porque ahí se está desperdiciando energía. Cuando tenemos que cocinar, también podemos ahorrar energía. Por ejemplo, con el simple hecho de tapar la olla, estamos consumiendo 20% menos de gas porque estamos evitando que se pierda el calor por convección. Igual pasa con el microondas y con el horno. Si lo abrimos a cada rato para ver cómo va lo que estemos haciendo, ¿no? Nuestro postre, nuestra comida, pues vamos a perder ese calor que ya tenemos acumulado. La mayoría de las recetas ya te dice cuánto tiempo, entonces es importante que lo leas para que no te gane las ansias y estés abriendo el horno cada vez para ver cómo van. No usar el microondas para descongelar. Sabemos que los microondas tienen esta particularidad que te dejan descongelar, pero pues es importante que si sabes que vas a descongelar un alimento, lo saques con tiempo de anticipación del refrigerador para de esa manera consumir menos energía. No abrir las puertas del microondas ni del horno, eso ya lo habíamos mencionado, y considera unos minutos de calor residual al apagar el horno y también las comidas de las ollas, ¿no? ¿Qué es eso de calor residual? Por ejemplo, si yo estoy cocinando y yo sé que a mi comida le faltan unos minutos para cocerse, pues yo ya sé que puedo apagarlo y con el calor o lo caliente que ya está esa comida, con eso va a terminar de cocerse, porque luego lo apagamos cuando ya está cocido y todavía le queda un tiempo más. Entonces ahí tiene nos está perjudicando de 2 maneras. Estamos gastando más energía y además el alimento está quedando más cocido de lo que realmente debió de quedar. En cuanto al refrigerador, asegúrate que la puerta cierre correctamente para que no tengamos fugas de lo que es lo frío que ya está. Que la puerta se mantenga abierta el menor tiempo posible. Piensa antes de abrir tu refri qué es lo que vas a agarrar, no así como que lo abro y pienso, ¿no? Fíjate de ubicar el refri lejos del horno, porque el horno lo que va a hacer es un contraste de temperaturas que si el refri está cerca va a requerir mayor energía para mantenerse frío.
No introduzcas alimentos calientes porque lo mismo va a requerir que el refri haga un esfuerzo extra. Y compra uno de acuerdo a tu necesidad. A veces se compran refris muy grandes, nada más por tenerlo, y luego no se usan y sí estamos consumiendo muchos watts y kilowatts, ¿no? El celular es una de las cosas, nuestro móvil, de lo que más usamos actualmente. Cuando estés cargándolo, déjalo ahí que se cargue completito. Los ciclos completos van a ayudar a que la batería te dure más tiempo y más vida a tu batería. Además, desconecta tu cargador cuando no lo estés usando y para que te dure más tu batería, pues bájale el brillo a tu pantalla, apaga el Bluetooth, el Wi-Fi y las aplicaciones que no estés usando. Porque parece, en realidad consume poco, pero pues no solo tú tienes móvil en casa, todos estamos usándolo y somos muchos, ¿no? A veces. Y el aire acondicionado lo debes de colocar en un sitio que tenga sombra, que tenga buena circulación del aire y deberá encenderse solo cuando sea necesario, porque de ser posible usa las corrientes naturales del aire. Aquí es muy importante tener en cuenta la arquitectura de la casa, considerar la arquitectura bioclimática al momento de construir para que el aire natural circule, disponga de techos y paredes de color claro porque los de color oscuro absorben mucha energía que hace que se caliente. Y mientras mayor sea la diferencia entre la temperatura de afuera y la de adentro, pues vamos a tener que usar más energía. Entonces, ya para concluir, después de la pandemia, se habla de una nueva normalidad. Seguramente ustedes han escuchado esto de la nueva normalidad. Si nosotros regresamos a lo mismo que hacíamos antes, pues como ya mencionamos, si nosotros no aprendemos nada, vamos a estar peor que antes. Entonces ahora nos toca a nosotros darnos cuenta, como dicen en las redes sociales, que el verdadero virus al que nos enfrentamos somos los seres humanos y que tenemos que cambiar. Y ya les di ahí algunas pautas, hay muchas más, el tema da para mucho más, pero estas son las que podemos hacer de manera, digamos, ahorita de manera fácil en casa. Después de la pandemia, pues, por ejemplo, podemos usar de manera óptima el transporte, el coche, no usarlo para una persona, y hay muchas cosas que podemos hacer. Entonces tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad, nuestro estilo de vida, para no tener el efecto rebote que los expertos están calculando que viene. Me hubiera gustado hablar muchísimo más del tema, hay mucho más que decir, pero bueno, vamos a dejarlo hasta acá por hoy y espero que haya sido claro y ahorita vamos a pasar a la parte de las preguntas. Así es, así es. Gracias, maestra Fátima, por estar aquí con nosotros, por retomar la dinámica con este espacio del Foro Vive Vive en Casa. Momento de invitar a los que estén con nosotros a participar, a comentar, a cuestionar en el chat. Ahí tenemos la disposición para platicar con ustedes. Muchísimas gracias a Fiorella, que pone ahí aplausos y mensajes positivos. Yo creo que en general estos temas deben de ser abordados en la escuela, fuera de la escuela, con la familia, con los amigos. Cualquier acción para el cuidado del medio ambiente, el entorno natural, debe de ser bienvenida, ¿no? Entonces, también gracias al maestro Daniel Duverque, que pone un tema muy actual. Sí, de hecho, ahorita creo que es cuando más nos toca observar estos temas desde la comodidad de nuestros hogares, porque es la circunstancia que nos toca vivir. Entonces sí, es un tema muy actual y creo que lo que hay que destacar es que con pocas acciones es que podemos sumar en carácter positivo. Repito, está abierto ahí el chat, si alguien desea comentar algo, preguntar algo, interactuar con la maestra Fátima, estamos ahí en esa dinámica. Ahí tenemos una pregunta precisamente a la maestra Fátima. ¿Nos puedes decir cómo es que usted enseña a los alumnos este tema? Sí, claro. De hecho, iba a comentarles que es un buen momento para empezar a transmitir este tema ahí con los más pequeños de la casa. En mi caso, yo lo veo con los chicos de la preparatoria. Hemos llevado a cabo un taller este semestre. La verdad ha sido muy exitoso. Hemos tenido buena respuesta por parte de los chicos y hemos trabajado retos, ¿no? Nosotros tratamos de hacerlo muy práctico. Por ejemplo, en esta parte de que, sí, en Campus Mérida lo estamos haciendo. Hemos trabajado, por ejemplo,
Hemos construido deshidratadores solares con puro material reciclado, con cartón, con plástico que ya ha sido usado. Hemos trabajado proyectos de reciclaje. Los chicos han hecho propuestas de proyectos que pueden aplicar en casa y también que pueden aplicar en la escuela. Se maneja mucho, en el campus también tenemos lo que son los contenedores de la separación y reciclado de botellas y cartón. Entonces eso se está manejando con ellos. En algunas ocasiones les he pedido que ellos mismos se cuestionen cómo podemos hacer llegar esta información a otros y entonces hemos conseguido respuestas. La verdad es que los chicos tienen muchísima más imaginación y muchísima más creatividad que nosotros. Entonces hacen unos videos muy buenos en cuanto a calidad y en cuanto a hacer llegar el mensaje a otros, ¿no? Hacen sus carteles, hacen videos y hay muchas maneras. Tratamos de que sea más que nada de hacer cosas, ¿no? De hacerlo más dinámico. El taller tuvo aproximadamente 22 alumnos este semestre. Sí. Ah, exacto, ahí nos comenta Ana que participó en el taller, hicimos un huerto, es verdad, tuvimos allá una aplicación de los canchés, que es un sembrado que se hace aquí en Yucatán, que se hace con unas cajitas de madera, y los chicos pudieron hacerlo, igual hicimos visitas a unos parques didácticos en donde se puede aplicar todo esto. Ahí el maestro Carlos nos está compartiendo algunas evidencias del taller. Sí, ahí les dejo para los que quieran conocer algunas evidencias de lo que se hizo. Subimos en la página de Universidad Tec Milenio, pues parte de los foros que hemos tenido con los alumnos. Ahí les dejo ahí el link para que puedan, pues para que puedan visitarlo, para que puedan conocer ahí. Fue una excursión que hicimos precisamente a través del taller con la maestra Fátima. Y bueno, no solo se limitó a la vivencia de actividades VIDE, también invitamos a alumnos y de otros semestres que no estaban participando en el taller, pero les gusta, ¿no? Entonces estuvieron ahí, pues, participando. Ahí tenemos otro comentario. Maestra, sí. ¿Cómo hará que seamos más responsables después de la pandemia en sus alumnos y padres? Muy buena pregunta. Yo creo que es mucho el trabajo que hay que concientizar. Nos pasa mucho, las personas tienen que hacer siempre lo mismo, siempre los expertos dicen, bueno, va a terminar la pandemia y todo va a regresar a ser igual y peor, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer primero un trabajo de concientización y hacerles ver que hay cosas muy sencillitas que pueden ir haciendo. Los alumnos allá en casa hicieron varias cosas que la verdad me sorprendieron porque pues ya cuando pasamos a esta parte de llevar la clase virtual, pues no tienen el acompañamiento como lo teníamos cercano, de que yo les estoy diciendo cómo vamos a hacer esto, sino que ellos mismos lograron hacer muchas cosas en casa. Entonces yo creo que viendo lo que los chicos van haciendo, pues eso va a arrastrar como el ejemplo, ¿no? Y hacerles ver el cambio de conciencia que tenemos, pero así de manera obligada a hacerlo, hacerles ver estos datos que a veces suenan catastróficos, pero que de verdad el combustible fósil se está agotando y hay que hacerlo ya, ¿no? Porque ya no va a haber tiempo y las generaciones que siguen pues ya no van a tener estos recursos y eso va a ser muy drástico. Bueno, pues ya vamos a ir cerrando las actividades por el tema de los tiempos y de la agenda de trabajo. Agradecer a todos nos hayan acompañado. Les he dejado ahí en el chat, para los que no tuvieron la oportunidad de ubicarme, yo soy Carlos, yo soy el líder de Campus Mérida. Les dejo ahí, por favor, una liga para que se pueda evaluar la dinámica que hemos presentado con ustedes. Y pues eso siempre es importante, ¿no? Ahí están los datos, repito, ya están en el chat, pero pues aquí también les dejo la información en imagen compartida para que nos apoyen, por favor. Es una encuesta breve, pues para que tengamos ahí la claridad de cómo ustedes observan pues esta dinámica, ¿no? Y pues agradecerles la presencia, agradecer, maestra Fátima, que haya estado con nosotros en la total disposición para compartir estos temas como parte de la vivencia del foro Vive Vida en Casa. Gracias, maestra. Y bueno, gracias a todos los presentes. Ahí ubico maestros de Campus Mérida que están con nosotros, compañeros VIDE que están participando. Ahí veo ahí a Jesús, ahí veo también allá maestro Luis Daniel y por supuesto que veo pues alumnos de diversos campus que están participando. Y pues agradecerles. Yo creo que esa es la maravilla de esta dinámica, ¿no? Que tengamos la oportunidad de llevar todos estos temas a muchas latitudes, ¿no?
Entonces, pues... Sí, les estoy escribiendo mi correo ahí para los que requieran. Me están preguntando ahí qué información para el campus. Podemos compartirlo con mucho gusto, lo que trabajamos. Entonces pongo mi correo para que me escriban los que necesiten información. Perfecto. Muchísimas gracias, maestra Fátima. Ahí los que quieran pues acercarse más a estos temas, ahí está la maestra Fátima en total disposición para que le escriban, ¿no? Ahí la maestra Fátima les estará dando respuesta. Gracias, maestra Fátima. Y bueno, que tengan una excelente tarde, ¿no? Y sí, Jesús, estaría genial hacer una campaña, pero a nivel nacional. Sería algo impresionante. Ahí lo platicamos luego, amigo. Pues Gracias. que tengan una linda tarde. Gracias, maestra. Hasta luego.